Ese es el tema de hoy. Yo quiero que usted y yo vayamos allí a la palabra del Señor, a la segunda epístola a los Tesalonicenses, ahí en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Hermano, no hay nada más importante en la vida de la iglesia que la oración. Si algo verdaderamente da victoria al creyente, es la oración. Usted quiere ser un cristiano victorioso. Del 3, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Del 1 al 5. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, usted tiene que ser un cristiano de oración. Un cristiano que ora. Un cristiano que busca a Dios. Dice la palabra del Señor así. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros, que el Señor, respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia y a la paciencia de Cristo. Y bien, hermano. Mira, hermano. Segunda Tesalonicenses 3. Segunda epístola. Yo escuché primera. Segunda epístola. Hermano, a lo largo de estas dos cartas que hemos estado estudiando, de hecho ya estamos terminando estas dos epístolas, a lo largo de estas dos epístolas vemos que Pablo dirige a la iglesia de Tesalónica y podemos ver perfectamente este corazón que tiene el apóstol Pablo. Tanto que Pablo no solamente se centra en la fundación de la iglesia, sino que se centra perfectamente en cómo la iglesia tiene que crecer espiritualmente. Y eso es algo fundamental que tenemos que tener presente nosotros. Que no solamente es cómo se funda una iglesia, cómo se centra una iglesia, sino que tenemos que estar enfocados en que la iglesia tiene que crecer espiritualmente. Una iglesia que no crece espiritualmente es una iglesia que se estanca. Es una iglesia que se queda en un lugar y no crece. Entonces, hermano, de hecho, si vemos en la epístola a los Tesalonicenses, vemos que en varias ocasiones vemos oraciones específicas que Pablo hace por los creyentes. Y no son oraciones cualquiera. No son oraciones generales, como muchas veces se ora por ahí. No. Son oraciones claves, oraciones fundamentales por la vida del creyente. Y yo quiero que usted y yo vayamos a algunas. Si vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2 y versículo 13, vemos que Pablo ora primeramente para que los creyentes crezcan y abunden en amor. Y eso es fundamental hoy dentro de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, versos 12 y 13. Pablo ora para que los creyentes, ¿qué? Crezcan y abunden en ¿qué? En amor, dice. Y el Señor os haga ¿qué? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mira, hermano, esto es algo fundamental que hay que orar para con la iglesia. Vemos que el apóstol Pablo hacía una oración necesaria para el creyente, que dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, así como nosotros para ustedes. Mira, hermano, es algo fundamental. La iglesia tiene que crecer en amor. ¿Y quién es quien te va a hacer crecer en el amor? Dice el Señor. Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Pablo oraba
¿Para qué? Para que la iglesia creciera en amor. El amor tiene que crecer dentro de la iglesia. Y Pablo hacía una oración específica por esto. Pero Pablo, aparte de todo, Pablo oraba para que los creyentes fueran afirmados en sus corazones. Mira, una iglesia que es afirmada es una iglesia que madura. Es una iglesia que avanza. Es una iglesia que se solidifica con raíces sólidas. El verso 13 que dice la escritura. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. Atienda el mensaje ahora. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Mira, es claro lo que está diciendo la palabra aquí, es claro. Pablo está orando ¿para qué? Para que el Señor afirme los corazones del creyente. ¿Tú quieres ser un cristiano verdaderamente maduro? ¿Un cristiano verdaderamente sólido? Pues mira, el Señor, dice Pablo, yo oro por ustedes. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿En qué sentido? Dice, afirmados vuestros corazones en cómo irreprensible, en santidad delante de Dios. Si algo tiene que tener la iglesia hoy, es ser afirmada. Una iglesia afirmada es una iglesia sólida. Afirmada es bien sólida, bien firme en Jesucristo. Pablo oraba porque la iglesia fuera firme, sólida, establecida, con raíces, con firmeza. Firmeza en la palabra, firmeza en la doctrina, firmeza en la oración, firmeza en el carácter, firmeza en la manera de proceder en Cristo. Dice, ¿para qué? Para que fueses como irreprensible en santidad delante de Dios. Para que fueses, te muevas como ¿qué? Como lo que eres, un cristiano apartado para Dios. Pablo oraba por la santidad de la iglesia. ¿Pero para qué? Dice, delante de Dios Padre, en la venida de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía la vista puesta en la eternidad. Ustedes tienen que estar afirmados, oro por esto, para que cuando Cristo venga los encuentre como preparados para ese día. No eran oraciones cualquiera, eran oraciones sólidas por el creyente. Pero aparte, Pablo oraba para que Dios santificara al pueblo. Sigamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Qué dice Pablo? Ora por los creyentes ¿para qué? Dice, y el mismo Dios de paz, ¿o qué? Os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo oraba por los creyentes para que fuesen guardados en santidad e irreprensiblemente para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Era una oración por el pueblo. Pero aparte, Pablo oraba para que los creyentes fueran hallados dignos de ese día. Dice ahí rápidamente, 2 Tesalonicenses 1:11, dice la Escritura, por lo cual asimismo oramos siempre. ¿Cómo oraba Pablo? Algunas veces. Algunas veces oraba Pablo. El lunes y no oraba el jueves. Siempre. Siempre, ¿verdad? Oramos siempre, dice, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Mira, hermano, no hay nada más importante en la vida de la iglesia que una iglesia que ora. Pablo oraba por la iglesia. ¿Para qué? Para que fuera hallada digna del llamamiento que había recibido. ¿Entiendes? Y para que se cumpliera y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermano, la oración es fundamental. Hay que orar por la iglesia. Tenemos que orar. Pablo oraba por la iglesia. Metía rodillas por la iglesia. Pero ahora, mira, hermano, ¿qué tiempo estamos dedicando a orar por la iglesia? ¿Cuánto tiempo estamos orando por la iglesia? ¿Cuántas veces vamos a las rodillas y decimos, Señor, te pedimos
que tú nos establezcas, que tú formes el carácter de Cristo en nosotros, que nos hagas más solidificados en ti, que verdaderamente nos establezcas más en tu palabra. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar por nosotros como creyentes. Tenemos que orar por nosotros como hijos de Dios. La iglesia tiene que orar por él, por el cuerpo de Cristo. Orar por nuestros hermanos, orar por los líderes, orar por las familias de la iglesia. ¿Entiende? Pablo oraba como pastor de esa iglesia. Oraba por ellos también. Pero no solamente eso, después vamos a verlo más. Ahora, ¿sabes por qué, hermano? Porque la oración de los líderes de la iglesia es fundamental a favor del pueblo de Dios. Pero ahora, Pablo no solamente se quedaba en oración por el pueblo, Pablo ahora pedía de manera constante y profunda. ¿Qué cosa? Pablo hacía y decía, por lo cual también nosotros de día y de noche lo oímos y no cesamos de orar como por vosotros. Era una oración constante. Pablo diariamente oraba constantemente por sus hermanos de manera constante, profunda. ¿A quién se lo dice ahora? A los colosenses. No era solamente a los tesalonicenses, con los colosenses se mantenía también orando. Era una vida constante. Lo hacía con los tesalonicenses, lo hacía con los colosenses. Lo hacía con los filipenses también. Lo hacía con los de Efesios. ¿Qué le dijo a los de Efesios? Yo doblo mis rodillas. Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. ¿Entiende? Para que ustedes puedan conocer la esperanza que fueron llamados. ¿Cuál es la riqueza, la gloria de su herencia? Mano, la iglesia tenemos que orar. ¿Para qué? Para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Para que podamos entender a qué fuimos llamados. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Muchas veces decimos, Señor, no entiendo la palabra. No sé cómo, este texto no sé cómo interpretarlo. Pues mira, hermano, la forma en la cual nosotros podemos verdaderamente conocer la Escritura, entender la Escritura. Yo digo, Señor, dame sabiduría. Abre los ojos de mi entendimiento. Dame iluminación de la palabra. Porque no solamente es la letra es necesaria, pero si tú le dices al Señor, al Espíritu, ábreme los ojos de mi entendimiento, alúmbrame para yo entenderla más, vamos a recibir iluminación de la palabra, hermano. No revelación, la revelación es ella. Vamos a recibir iluminación de la revelación para poderla entender como es. Pero si no oramos, no podemos recibir. ¿Entiende? Entonces, mi hermano, mire, hermano, ¿y qué hacía Pablo? Pablo oraba constantemente por eso. Yo oro por ustedes, yo doblo mis rodillas, yo intercedo para que los ojos de ustedes sean iluminados, sean abiertos. Hermano, eso es necesario hoy en la iglesia. Orar, orar, orar. ¿Entiende? Pero no solamente Pablo, vamos allá, Pablo, había otro colaborador de Pablo, Epafras, vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 4, versos 12 y 13, ¿qué hacía Epafras? ¿Por qué oraba Epafras? A ver, ya no era Pablo, ahora era otro, vamos allá. 4, versos 12 y 13. Dice la Escritura. ¿Lo tiene? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4. 12, perdón. 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en
Hierápolis. Hierápolis. Mano, ¿qué hacía Epafras? Mira, dice Pablo, os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, dice, siervo de Cristo. ¿Pero qué hace Epafras? Siempre rogando encarecidamente, ¿por qué? Por vosotros en sus oraciones. Ahora, ¿por qué oraba Epafras? ¿Por qué oraba Epafras? Ay, Señor, mira, yo te pido por el hermano fulano ahí para que tú ahí solamente le bendigas, más o menos. No. Epafras oraba oraciones sólidas para que estéis firmes, para que seáis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mira, hermano, esto no es una oración de juguete. Es una oración de verdad. Señor, yo te pido que tu pueblo ahí en Colosas sea un pueblo firme, sea un pueblo perfecto. La palabra perfecto aquí en original es maduro. Que estén firmes, que estén maduros, que estén sólidos en lo que tú quieres, Señor, que no se muevan, que tengan raíces firmes. Hermano, tenemos que orar así. Nosotros como iglesia tenemos que orar así. Señor, que estemos sólidos, que estemos firmes, que seamos cristianos maduros en todo lo que tú quieres. Y fíjate, no es en algunas cosas que Dios quiere, es en todo lo que Dios quiere. Y todo es todo. Si lo que Dios quiere, hermano, todo lo que Dios quiere. Y no era cualquiera, dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Ahora, vamos allá. Sin embargo, hermano, la oración, no solamente la oración de Pablo hacia el pueblo, ahora Pablo solicita al pueblo también oración por él. Porque esto es tanto de aquí para allá como de allá para acá. Vamos a verlo. ¿Por qué razón? Porque es necesaria la oración común entre el pueblo. Vamos a verlo. Yo quiero que usted vaya para ahí a Romanos capítulo 15, verso 30-33. Porque Pablo tenía autoridad apostólica, tenía una unción tremenda. Pablo tal vez decía, yo soy el apóstol de los gentiles, yo tengo una unción poderosa, no necesito que nadie ore por mí. Yo soy el hombre que las puertas llegan y se abren las puertas solas, ¿sí o no? Podríamos decirlo así. Sin embargo, Pablo no pensaba así. Pablo podía decir claramente, yo solicito oración al pueblo. Vamos allá, Romanos 15, verso 30-33. Dice, pero os ruego ¿a quién? Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿quién? Del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que por la voluntad de Dios llegue a vosotros con gozo y que juntamente con vosotros sea recreado. Mira, Pablo está viendo a la iglesia oración. Mira, oren por mí. Primeramente, oren por mí para algo que yo tengo que hacer, para que sea librado de los rebeldes. Porque quiero ir a España, quiero pasar por Jerusalén, quiero llegar a ustedes. Necesito hacer esta obra. Hay rebeldes, hay obstáculos en el camino. Que yo sea librado. Hermano, la oración es necesaria. La oración es necesaria. Hay obstáculos muchas veces para hacer la obra de Dios. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra quién, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y sabes cómo se vence eso? Con la oración. Con la oración. Y tenemos que cubrir también a los líderes de la iglesia con oración. A los pastores se ora por ellos, a los líderes se ora por ellos, a los hermanos se oran por ellos. Entonces Pablo dice, oren por mí. Y dice Pablo, oren por él, oren por mí también. Ahora, ¿qué le pidió Pablo a los Efesios? Vamos a ver qué dice. Dice, Efesios capítulo 6, versos 18-20. El apóstol de los gentiles le dice ahora, Efesios 6, verso 18 al verso 20.
Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué más? Y velando en ello. ¿Y después qué dice? Y la súplica para todos los santos. ¿Qué más? Y por mí. Y por mí, ¿a fin de qué? De abrir mi boca. ¿Me sea qué? Sea deseada para la palabra. Me sea dado palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio y que hable de él como debo de hablar. En otras palabras, Pablo dice, oren en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, con toda perseverancia. ¿Sabe? Por los santos, por la iglesia, oren, oren. No se caen, no se detengan, oren con perseverancia, oren con súplica, oren fuertemente, oren por la iglesia, oren por los santos. Dice, y oren por mí. La pregunta es esta. No la responda a mí. Usted solo responde a usted. ¿Qué tiempo dedicamos a orar? Una, por cada uno de nosotros. Dos, por cada uno de mis hermanos. ¿Y qué tiempo dedicamos a orar también por los pastores de la iglesia? Por los líderes de la iglesia. Por los hermanos, muchos que trabajan en la iglesia. ¿Qué tiempo? No lo responde usted solo. Pues si lo estamos haciendo perfecto, si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo, hermano. Porque una iglesia se sostiene con la oración. La oración es la que sostiene la vida de la iglesia. Es la oración. Es la oración. Es más, Colosenses capítulo 4, versos 2 y 4. Así viene el verso 2. ¿Qué dice? ¿Perseverar en qué? En la oración. No dice, ora el lunes y después ora el jueves. No, dice perseverar en la oración. ¿Y qué más? Velando. Velando en ella, con acción de gracia. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso. ¿Y qué dice? Oren por mí, para que yo hable del misterio de Cristo, para que lo dé a conocer como debo hablar de él. Y aquí ahora, en Tesalonicenses, Pablo hace una oración solicitada. ¿Y cuál es? Por los demás hermanos, orar. ¿Y por qué tenía que orar la iglesia de Tesalónica ahora? Primeramente, para que la palabra del Señor corriera. Y para que la palabra del Señor fuera glorificada entre ellos. Y Pablo está refiriéndose aquí a una imagen. ¿A qué imagen está viendo Pablo? Está viendo la imagen de un atleta. De un atleta que corre. Y dice, yo lo que quiero es que ustedes oren para que la palabra del Señor corra como un atleta que está en un campo de 400 metros, 800 metros. Y yo quiero que esa palabra corra como ese corredor de pista. Que llegue rápida, que corra velozmente. Pues mira, nosotros tenemos que orar para que el mensaje del Evangelio, hermano, corra como un corredor de pista. Lo estamos haciendo. Que corra fuerte, que avance, que vaya adelante, que no haya oposición en el camino. Sin embargo, te digo algo, sí va a haber oposición. Y Pablo sabía por experiencia que habría oposición y por eso pide oración. ¿Tú piensas que no hay oposición? ¿Sí o no? A ver, dígame, ¿va a haber oposición, sí o no? ¿Y por qué se pide oración? Porque va a haber oposición. Por eso, a grandes obstáculos, que va a haber grandes victorias. Yo te voy a decir una cosa. El evangelio, hermano, no es una caja de regalo. El evangelio es la buena noticia, pero hay victoria y hay oposición. Después de una gran victoria va a venir una gran oposición. Y después de una gran oposición viene una gran victoria. Prepárate, la victoria viene. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Pero ¿cómo se gana la batalla?
te gana orando. Y Pablo tenía experiencia de eso, porque Pablo estaba adiestrado, primeramente, en una cosa, en que la oposición venía espiritual y de los hombres. Y que muchas veces lo espiritual y los hombres cerraban las puertas, pero que Dios en su soberanía las volvía a abrir. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Y lo vamos a ver ahora. Porque ustedes saben, ¿cómo es posible que los hombres puedan cerrar una puerta y lo espiritual si ya Dios se lo abrió? Vamos a verlo rápido. Pablo sabía que como la iglesia ahora se triunfaba, porque muchas veces los obstáculos sin querer cierran puertas. Vamos a verlo. Ahora, mira para acá. Primera de Corintios 16, 9. ¿Qué dice la escritura? Que él conocía, hermano, tanto la puerta abierta como los obstáculos. Pablo lo conocía perfectamente. ¿Qué dice Pablo? Porque se me ha abierto ¿qué? Una puerta grande y abierta. ¿Y qué? Y son muchos los adversarios. Y muchos son los adversarios. ¿Por qué había que orar entonces? Porque Dios librara de adversarios. Pablo decía, hay una puerta grande que se me ha abierto, ¿dónde? En Corintios. Pero hay muchos adversarios. Mira, hermano, hay muchas cosas que ahora mismo, como iglesia tenemos que hacer, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Dios abrió una puerta para... Porque Dios abre puertas. Pero también hay adversarios. ¿Por qué tenemos que orar? Para que Dios obre. Seguimos. 2 Corintios 2, versos 2 y 13. ¿Qué dice? No, ahora 2 Corintios 2, versos 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas, ¿qué pasó? Para predicar el Evangelio de Cristo. 2 Corintios 2, verso 12 y verso 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Fíjate tú, se le abrió a Pablo una puerta, ¿dónde? En Troas. Pablo llega y va a predicar. Fíjate. ¿Y qué pasó? Llega y no encuentra a Tito. ¿Cómo se puso Pablo? Ansioso. ¿Dónde está Tito? ¿Qué le pasa a Tito? ¿Y cómo yo ahora voy a predicar si no encuentro a Tito? ¿Qué le habrá pasado? ¿Le pasó algo a Tito? ¿Cómo está? Pablo cayó en ansiedad, cayó en preocupación. ¿Qué vino? ¿Obstáculo? ¿Sí o no? Sí. Tanto que el mismo Pablo que hizo, dice, ¿me voy para dónde? Me voy para Macedonia porque tengo que ir a ver cómo está Tito. ¿La puerta estaba abierta? ¿Sí o no? ¿Hubo obstáculos? ¿Sí o no? ¿Se tuvo que desviar? ¿Sí o no? ¿En su soberanía Dios lo permitió? Sí, sí. ¿Sí o no? Pero hubo obstáculos. Aunque la puerta estaba abierta. ¿Quién le abrió la puerta? Dios. Hubo obstáculos para estar en la puerta. Pablo sabía eso. El obstáculo era espiritual y también había hombres usados por ese mundo espiritual. Pablo lo sabía. Y también, hermano, por eso pedí oración. ¿Para qué? Para que fuera librado. Colosenses 4:3, ¿qué dice? ¿Orando qué? Él oraba por algo específico, para que Dios abriera ¿qué? Las puertas. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ahora, pero si vemos ahí, en el versículo 3 ahora, disculpa, ahí en el versículo, dice, en versículo 1 del capítulo 3, dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue, ¿dónde? Entre vosotros. ¿Qué está diciendo? ¿A qué se está refiriendo Pablo ahora cuando dice, para que sea glorificada, así como lo fue entre vosotros? ¿Qué pasó con Tesalónica? Que lo hemos estudiado. Ellos habían ¿qué? Recibido la palabra como ¿qué? Dice, no habían recibido la palabra como palabra de hombre, sino como palabra de Dios en verdad, ¿sí o no?
Ellos habían recibido la palabra con gozo, dice la Escritura, lo vimos anteriormente, en medio de gran persecución. Ellos habían recibido la palabra verdaderamente en medio de gran situación, pero con gozo, con alegría. Ahora, sigamos a Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿quién? Los creyentes. Quiere decir, ¿cuál fue el resultado en la vida de los tesalónicas? Que la palabra no había quedado estancada, sino que se había extendido como todo un incendio. ¿Cómo se extendió? Mira, si vamos al versículo 8, capítulo 1, versículo 8 de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido como extendida, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ese fue el resultado de que la palabra de Dios había llegado a Tesalónica y se había extendido. Dice Pablo, no tenemos necesidad de predicar. La palabra llegó a ustedes. La palabra se extendió entre ustedes. Ustedes han anunciado en todo lugar. Mira, hermano, por eso, dice Pablo, así como se ha extendido entre ustedes. ¿Entiendes? Ahora dice Pablo, ¿por qué más tenemos que orar? Dice, para que seamos librados ¿de qué? De hombres perversos y hombres malos. Hermano, no estamos ajenos al peligro físico. No estamos ajenos a ese peligro. Ni estamos ajenos tampoco a nada de eso. No. Pablo conocía perfectamente la oposición de primera mano. La conocía. Y si no, vamos allá, mira. Si no, yo quiero que tú y yo vayamos rápidamente a Hechos 17, versículo 13. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 13. Y es por eso que Pablo pedía oraciones. Pablo no pedía oraciones por comodidad, ni oraciones por dinero, ni oraciones por tener mejor cosa, ni oraciones por tener muchas más. No. Pablo pedía oraciones porque fueran librados de hombres malos. El Evangelio enfrenta resistencia. El Evangelio enfrenta prueba. El Evangelio enfrenta oposición cuando se predica verdaderamente. Vamos allá. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué hicieron? Alborotaron A las multitudes. Ahora, eso es Hechos 17:13. Ahora, si vamos al verso 5 y 10. Del 17. Sí. Alguien lo leyó por ahí que alguien dijo, entonces los judíos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntados una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué pasó? Hombres malos. ¿Sí o no? Hombres perversos. ¿Qué le hicieron? Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Tomaron algunos ociosos, hombres malos, juntaron una tumba, brotaron la ciudad, le fueron arriba a Jasón, le fueron arriba a Pablo, hicieron guerra, hicieron batalla. Por eso Pablo le pide a ellos que seamos librados ¿de quién? De hombres malos. Perversos. El
Ahora, y dice Pablo, ¿por qué tenemos que ser librados de esa gente? Primeramente dice, y esto es un texto fundamental, Porque no es de toda la fe. y quiero que lo tengas claro, si tú no crees en la elección, o no creemos en la predestinación, Pablo dice, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Mira, hermano, ahora mismo aquí, fíjate, yo te puedo decir ahora mismo aquí, que por la mente aquí, hay aquí batalla espiritual. Aquí puede haber en la mente ahora muchas ideas pasando. Y eso se llama batalla espiritual. No permita que en tu mente pase ningún pensamiento que no sea de Dios. Porque hoy Dios nos está hablando. Dice la Escritura, porque no es de todos la fe. Por eso Pablo dice, oremos, 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 porque seamos librados de hombres malos, porque no es de todos la fe. Y esta frase, hermano, es una explicación de ¿qué? De la realidad que muchas veces estamos viviendo. No todos los que creen, oyen. No todos los que oyen, creen. ¿No sabías eso? Tú puedes estar creyendo, pero no puedes, tal vez no estás oyendo. Y tú puedes estar oyendo y no estar creyendo. Parece ilógico. Pero ¿cuántas personas? A ver, no lo he visto nunca. Usted no está hablando con alguien que usted le está hablando, pero no le está oyendo. ¿No es verdad? Y te dice, yo te creo, pero no te escuchó. Pregúntale, ¿y de qué te estaba hablando? Y te va, sí, de eso mismo. Pues eso pasa en el Evangelio, hermano. Hay personas que vienen, oyen, pero no creen. Pregúntale después, ¿tú crees? Y dice, yo creo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Los demonios creen y tiemblan también. No es de todo en la fe. ¿Qué hacían los judíos? Esto de Hechos 17, ¿qué hacían los judíos? ¿A dónde iban? A la sinagoga, ¿sí o no? Iban los sábados y iban al templo, ¿sí o no? Ofrecían ofrendas, ofrecían sacrificios, guardaban el sábado. ¿Eran de la fe? No, ¿verdad? No eran de la fe. Hermano, y no todo el que cree, te oye. Y no el que oye, cree. Márcalo. En Hechos 16:14 había mujeres tiñendo en el río, igual que Lidia, y solamente Lidia creyó. En Hechos 13:48, búsquelo ahí conmigo, vamos allá. Estaba Pablo predicando, Hechos 13:48, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee ahí? Vamos a mostrar que no es de todo la fe. Porque la fe es un don de Dios. La fe no es un don nuestro. Solo el 48. El 48 nada más. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está. ¿Qué estaba pasando ahí? Pablo estaba predicando en una ciudad, en un pueblo, vamos a decirlo así. Y cuando dice, ¿y ahí creyeron quién? Los gentiles cuando oyeron esto, glorificaron a Dios. ¿Y creyeron quién? Todos. ¿Quiénes fueron todos esos? Los que estaban ordenados para vida eterna. No creyó todo el pueblo, no creyó toda la ciudad. Por eso cuando hablamos muchas veces de la palabra todos, que dice, no todos son salvos, no todos, Cristo murió por todos, no. La palabra todos nunca quiere decir algo general. Porque ahí te dice la palabra todos también, dice, ¿quién creyeron? Todos. ¿Quiénes? Todos los que fueron destinados para vida eterna. ¿Entiendes? Y siempre frente a la palabra, hermano, algunos creen, otros se burlan y otros persiguen. ¿Usted lo cree? Vamos a buscar ahí más. 2 Corintios
capítulo 11, versos 24 y 28, porque Pablo tuvo la experiencia magnífica de eso. Pablo experimentó todas las persecuciones, experimentó todas las reacciones, experimentó toda la dureza del corazón y la hostilidad. Vamos a verlo. 11. Verso del 24 al 28. Dice así, ¿lo tiene? Está hablando Pablo de todas sus persecuciones, de todos sus asuntos, porque está defendiendo su apostolado, su ministerio. Y dice Pablo, fíjate, vamos a hablar del 23. Son ministros de Cristo, los que lo estaban injuriando. Como si estuviera loco Pablo. Dice, yo más, ¿qué? En trabajo. Oye esto. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos. ¿Es de toda la fe? No. En trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, y en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda ¿qué? ¿Tuvo prueba Pablo? ¿Tuvo circunstancia Pablo? ¿Te puedes quejar tú y puedo quejar yo? ¿Tenemos que orar por los pastores, sí o no? ¿Tenemos que orar por la iglesia, sí o no? ¿Para que sean librados, sí o no? ¿Hay hombres malos, sí o no? ¿Es de todos la fe? No es de todos la fe. Por eso Pablo dice, oren, la oración es necesaria. No es para que los cielos se abran, no para que bajen los ángeles, no, la oración es necesaria para que la iglesia avance. No permita que tu mente vengan pensamientos erróneos, no permita que tu mente vengan pensamientos que no son de Dios. Tú enfócate, hermano, enfoquémonos verdaderamente en lo que tenemos que estar enfocados. Que seamos sólidos, que seamos firmes, que seamos enraizados, que estemos en la voluntad de Dios. Que vivamos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que hablemos lo que el Espíritu dice. ¿Cómo ando en el Espíritu? Anda por la palabra, vive en la palabra. ¿Cómo camino en el Espíritu? Camina conforme a la palabra. ¿Cómo hablo en el Espíritu? Habla conforme a la palabra. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Eso es hablar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Un cristiano tiene que andar conforme a la palabra. ¿Entiendes? Pablo no era un superhéroe. No era un superhéroe. Por eso decía, ¿qué le decía Pablo a los corintios? Ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Yo estuve entre vosotros. ¿Con qué? Con debilidad. Con debilidad. Y mucho temor. Y temblor. Dice, pero mi predicación no fue con una predicación ni de humana sabiduría, ni una predicación persuasiva. Pues me propuse no saber nada de entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe una cosa a veces lo que yo hago, mi hermano? Se lo voy a decir ahora. Yo a veces me propongo hablar menos y callar con tal de que Cristo sea glorificado. No me importa que la gente piense lo que piense. A veces callo. ¿Sabes por qué? Porque hablé mucho. Y me hice mucho. Y ahora, a veces, callo más. Para que Jesucristo sea glorificado. Porque me cansé de competir. Me cansé de demostrar que sé mucho, o de que conozco mucho. Y por eso a veces prefiero callar más. Y cuando Dios permite edificar,
Entonces, y ahora Pablo hace una oración expresada. ¿Y cuál es la oración de Pablo? ¿Cómo termino? Es una oración llena de confianza. ¿Cuál es esta oración? Dice Pablo. Pero fiel es el Señor que ¿qué? Fiel es el Señor que os confirmará. ¿Y qué hace? Y os guardará del mal. Fiel es el Señor, dice Pablo. El cual ¿qué? Os afirmará y os guardará del mal. Mira, hermano, Pablo está hablando aquí de la fidelidad de Dios. Y Pablo dice, Dios a ustedes los va a guardar de esos hombres malos. Dios es un Dios perfecto, es un Dios fiel y no va a permitir, si somos una iglesia que ora, que los hombres malos los toquen. Ahora, y si aún los tocasen, Dios en su soberanía, aún allí, obrará en sus vidas. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que si somos del Señor, tanto en la vida como en la muerte, Él tiene control de ustedes. Dice, ¿qué? Dice, Él va a ser el quien los afirmará. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué está hablando Pablo? Pablo está hablando para que el Señor sea quien los estabilice, quien los solidifique. Pablo está orando para que el Señor sea quien los conforte, quien los establezca sólidamente. Mira, hermano, yo oro por ustedes para que hoy, para que ustedes sean estabilizados, solidificados, totalmente enraizados en Cristo. Que aunque venga la prueba que venga, la lucha que venga, la solidez del Señor sea sobre sus vidas. Jesucristo dijo, ¿a quién voy a comprar al hombre prudente? ¿Aquel que edificó su casa sobre quién? ¿Sobre la arena? No, sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo es la roca. Dice, este cavó y él ahondó. Edificó esa casa sobre quién? Sobre la roca. Tú y yo tenemos que cavar, tenemos que ahondar para que nuestra vida cristiana esté establecida sobre la roca. Y después dijo que vinieron ríos, vinieron tempestades, vinieron pruebas, luchas, calamidades, lo que viniera. Pero su casa no se movió, porque su vida estaba ¿dónde? Sobre la roca. Su vida, su casa. Alegorizando, vamos a decir un poco la alegoría ahora. Bueno, hoy más que nunca, te lo digo, tenemos que orar. Si tú miras, yo tengo redes sociales todo. Todos ustedes ven noticias, la televisión, el internet, hoy está al pie de la letra. Lo último ha salido por ahí ahora. Ya estamos viendo que hoy los hombres quieren ser gatos y perros, caballos y cocodrilos. Bueno, tenemos que orar, porque eso es un problema de identidad, un problema psicológico y un problema espiritual que quiere atacar a la humanidad, a nosotros. Va a atacar a la iglesia, va a atacar a la tierra, está atacando la tierra y no lo va a atacar, la está atacando ya. ¿Y la iglesia qué cosa es? Es la sal de la tierra, es la luz del mundo. Somos los hijos de Dios. Estamos para hacer la diferencia. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Con la oración y con la predicación del Evangelio. Esas vidas hay que predicar el Evangelio también. Y de ellos, algunos, puede ser que Dios le dé arrepentimiento. Puede ser. Y se está cumpliendo, hermano. Romanos capítulo 1. Termino ahora, ya terminé. Romanos capítulo 1, verso 22. Búsquelo. Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, verso 21. En adelante, voy a leer. Dice, pues habiendo que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De hombres corruptibles, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermano, tenemos que orar por esto. Tenemos que orar por esto y tenemos que predicar el Evangelio para quizás Dios les dé a alguno de ellos arrepentimiento. No es de todos la fe, pero entre ellos puede ser alguno que se arrepienta. Oremos, vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos porque tu palabra es verdad. Tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, cambia los corazones, cambia el entorno. Tu palabra cambia la realidad. Y es la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos, como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Señor, entendemos que vivimos en un presente siglo malo. Y por tanto, Señor, nosotros tu pueblo, estamos aquí presentes. Por eso yo primeramente te pido, Señor, por cada uno de nosotros como pueblo tuyo. Y pido que seamos, Padre, solidificados en ti. Que seamos firmes en ti. Que seamos enraizados en ti. Que seamos edificados en ti. Padre Santo, que seamos cimentados en las rocas. Que ninguna tempestad, ni prueba, ni adversidad nos pueda mover. Y si nos somos movidos, tu mano de gloria nos sostenga. Señor, perfecciónanos cada día más. Sosténnos cada día más. Ayúdanos a crecer en ti. Líbranos, Señor, de hombres malos. Ayúdanos a vencer cada día cualquier batalla que pueda venir de las tinieblas. Dios amado, haznos creyentes de oración. Haznos creyentes de la palabra. Haznos creyentes de la escritura, Dios. Haznos cada día más bíblicos. Que amemos más tu palabra. Que tengamos deseo de tu presencia. Que odiemos el pecado. Que odiemos, Señor, la carne. Esta carne que quiere pecar siempre. Que la odiemos, Señor. Disipa de nuestra mente todo pensamiento contrario a tu voluntad. Y pon en nosotros, Señor, el hacer tu voluntad cada día. Padre Santo, te damos gracias, te damos gracias. Oramos también, Señor, por cada pastor de tu pueblo, por cada líder de tu pueblo, Señor, en esta hora. Y rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, en este momento. Que tú nos des fuerza, que tú nos des autoridad, que tú nos des sabiduría, que tú nos des guianza, que tú nos des discernimiento de la palabra. Padre Santo, Padre, para llevar a tu pueblo, Dios, como lo pidió Salomón, lo pedimos ahora también. Danos sabiduría, danos inteligencia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. También, Dios mío, te pedimos que tú, mira todos los planes que tenemos, los hagas, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en tu momento y en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén, y amén.